Dicen que escribir es una forma de hablar con uno mismo, pero lo que nadie me dijo es que a veces, al escribir, también puedes abrir una puerta que el tiempo creía cerrada. Mi nombre es Claudia. Tengo 60 años y todavía me cuesta creer que esta historia me haya sucedido a mí. No hay fantasmas ni apariciones, solo palabras. Palabras que cruzaron la distancia entre la vida y la muerte y regresaron hasta mí. Todo comenzó en un invierno silencioso hace ya más de 15 años. Vivía sola en un piso antiguo en el barrio de Triana, en Sevilla. La fachada estaba algo descascarillada y las paredes respiraban humedad, pero desde el balcón podía ver el río, y por las mañanas el sol entraba tamizado por las cortinas de lino, dorando el suelo de madera vieja. Allí, entre el olor del café recién hecho y el ruido distante de las campanas, pasaban mis días, lentos, repetidos, demasiado iguales. Habían pasado 5 años desde que Javier, mi marido, murió. 5 años de silencio. 5 años en los que la casa dejó de tener voz. Ya no se oía la radio en la cocina, ni el crujido de sus pasos al caminar descalzo, ni sus silbidos desafinados cuando se afeitaba por las mañanas. A veces me descubría aún hablándole en voz alta, por costumbre. «Buenos días, amor». Y luego caía en la cuenta que ya no había nadie al otro lado para responderme. Éramos una pareja sencilla, sin grandes viajes ni promesas grandilocuentes. Nos bastaban los paseos por el Guadalquivir, las meriendas con pan y aceite o los domingos en los que él cocinaba. Mal, pero con tanto entusiasmo que era imposible no sonreír. Murió demasiado joven. Un cáncer fulminante, rápido, casi sin aviso, y yo me quedé suspendida, como una sombra, sin saber qué hacer con el tiempo que él me había dejado de regalo. Una tarde de enero, buscando unos documentos, encontré una vieja caja de lata en un armario. Dentro había fotos, recibos, una corbata suya y una libreta. Mi letra. Cartas que yo misma le había escrito durante su enfermedad. Cartas que nunca tuve el valor de darle. Las había escrito para desahogarme, para decirle lo que no me salía con palabras mientras estaba postrado en la cama. Abrí una al azar. Hoy llueve. Ojalá pudiera meterte en mi abrigo y caminar juntos por la calle, como antes. No pude seguir leyendo. Lloré hasta quedarme vacía. Aquel mismo día, mientras hojeaba un periódico local, vi un pequeño anuncio en una esquina. Programa de correspondencia anónima. Si te sientes solo, escribe. Alguien te responderá. No tenía dirección física, solo un correo electrónico. Era parte de un proyecto literario, según decía. No sé qué me empujó a hacerlo. Quizás la necesidad de hablar con alguien sin tener que fingir estar bien, o quizás fue el deseo de poner en palabras lo que aún no me atrevía a decir en voz alta. Esa noche, sin pensarlo demasiado, abrí el ordenador. La pantalla iluminó la habitación en penumbra, y el sonido de las teclas rompió por primera vez el silencio. Escribí. No espero respuesta. Solo necesito que alguien lea lo que no puedo contarle a nadie más. Me llamo Claudia en la lluvia, y llevo demasiado tiempo callando. Conté que había amado a un hombre, con todo lo que tenía, que lo había perdido y que desde entonces la vida se me había quedado grande, que había días en los que me levantaba solo por inercia, y noches en las que me dormía esperando oír su respiración junto a la mía. No firmé con mi nombre verdadero, ni mencioné el suyo. No quería piedad. Solo necesitaba que alguien, un desconocido, una voz, me escuchara. Cerré el correo y apagué el ordenador. No esperaba nada, pero al día siguiente, al revisar mi bandeja de entrada, encontré una respuesta. Querida Claudia en la lluvia,
No sé quién eres, ni de dónde escribes, pero tus palabras tienen algo que suena a verdad. No hace falta conocerse para entender la soledad. Yo también la he sentido. Llueve mucho por aquí. Me llamo Javier en las sombras. Recuerdo que me quedé mirando el nombre durante largos segundos, sin saber si reír o temblar. Javier. El mismo nombre. Un detalle que podía ser pura casualidad, o una broma cruel del destino. Durante horas dudé si responder, pero lo hice. Y sin darme cuenta, aquel intercambio se convirtió en un hilo invisible entre dos desconocidos, que de algún modo se entendían sin necesidad de decir demasiado. Las cartas fueron creciendo, primero cortas, casi tímidas, después largas, llenas de confesiones, pensamientos, recuerdos y una melancolía compartida. Hablábamos del paso del tiempo, de los libros que amábamos, de la música que poníamos cuando no podíamos dormir. Nunca nos preguntamos nombres verdaderos, ni edades, ni direcciones. Solo existíamos en esas palabras, en ese espacio suspendido entre la soledad y la ternura. Pasaron los meses, y lo que comenzó como un simple intercambio de cartas se transformó en algo mucho más profundo. Esperaba sus mensajes con una mezcla de ansiedad y calma, como quien espera una carta de amor sin atreverse a llamarla así. Había algo en su tono que me resultaba conocido, una cadencia, un modo de escribir con pausas largas, con metáforas torpes pero sinceras, como las de mi Javier. Me decía cosas que parecían venir de un recuerdo, no de un desconocido. A veces, cuando llueve, imagino que hay alguien en otra ciudad mirando el mismo cielo. Quizá tú. Esas palabras me acompañaron durante noches enteras. Encendía una vela, me servía un poco de vino y le escribía de vuelta, como conversara con el eco de mi propio pasado. Nunca supe en aquellos primeros meses quién era realmente ese Javier en las sombras. Solo sabía que sus palabras me devolvían algo que había perdido, la sensación de estar viva. Y con cada carta que recibía, empezaba a sospechar, sin atreverme aún a decirlo en voz alta, que aquel hombre que me escribía no era del todo un desconocido. Después de la primera carta, mi vida comenzó a adquirir un ritmo extraño. Cada mañana revisaba la bandeja de entrada con la misma ansiedad con la que una niña espera el correo de una amiga lejana. No importaba el frío de Sevilla, ni la lluvia que golpeaba a los cristales del balcón, ni el ruido lejano de las campanas de la iglesia. Lo único que importaba era un pequeño mensaje que pudiera contener palabras de él. No era solo curiosidad, era necesidad. Algo profundo en mi pecho, un hueco que Javier había dejado y que nadie ni nada podía llenar, encontraba consuelo en esas letras cuidadosamente escritas. Las cartas se convirtieron en ritual. Yo escribía por la mañana, él respondía al caer la tarde. Y en cada intercambio había algo que iba más allá de las palabras. Un timbre en su escritura que me hacía reconocer algo, aunque no supiera qué. Al principio hablamos de cosas triviales, el clima, los libros que leía, películas que recordábamos, pero pronto cada carta empezó a atravesar la piel de lo cotidiano y tocar el corazón. Me contaba de recuerdos de su infancia, de su familia, de pequeños detalles que yo no podía comprobar. Y yo hacía lo mismo, contando historias de mi juventud, de los paseos por Sevilla, de tardes con amigos y domingos de sol y siestas largas. Había noches en las que al leer sus palabras sentía que lo tenía frente a mí. No físicamente, claro. Era imposible, pero sí la sensación de que aquel hombre, aunque desconocido, me entendía mejor que cualquier otra persona en años. Una tarde de otoño, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales del apartamento, le conté un recuerdo que hasta entonces no había compartido con nadie. La tarde en que Javier me enseñó a montar en bicicleta, cuando yo tenía 15 años. No esperaba respuesta inmediata. Solo quería ponerlo en palabras. Al día siguiente su carta llegó, y en ella un detalle que me heló la sangre. Mencionaba el color de la bicicleta, un pequeño rasguño en la rueda y la frase exacta que Javier había dicho ese día. «No tengas miedo, Claudia, siempre te sostendré». Me senté, temblando,
con la taza de té que ya estaba fría en la mano. ¿Cómo podía alguien saber eso? Era imposible. No podía ser casualidad. A partir de entonces algo cambió. Ya no era solo consuelo lo que me daban aquellas cartas. Era como si el tiempo, el espacio y la muerte mismos hubieran dejado un hilo invisible que nos conectaba, y que él, de algún modo, conocía y recorría en cada palabra. Seguíamos hablando de la vida, de nuestros temores, de los pequeños detalles que la gente olvida pero que construyen la existencia. Le contaba mis paseos por el barrio, cómo los geranios del balcón empezaban a florecer en primavera, cómo el sol se filtraba entre las nubes y pintaba el suelo de dorado. Y él me respondía con imágenes que parecían extraídas de mis propios recuerdos. Una calle empedrada, el olor de pan recién horneado, el murmullo del río por la noche. Era imposible no sentir una familiaridad creciente. Su escritura era paciente, delicada, con pausas largas, como si hablara conmigo frente a una taza de café, con la lluvia golpeando suavemente la ventana. Cada palabra tenía un peso y una ternura que me hacía pensar, ¿y si no es un desconocido? Y sin embargo, cada vez que ese pensamiento surgía, lo ahogaba en silencio por miedo a la locura que podría significar. Durante los años siguientes, aquel intercambio se volvió el eje de mi vida. Llegaba a casa y lo primero que hacía era mirar si había carta nueva. Si no la había, la espera se sentía eterna. Si estaba, mis manos temblaban mientras abría el correo y leía cada frase, respirando despacio, como si cada palabra pudiera llenar el vacío que llevaba dentro desde la muerte de Javier. Hablábamos de todo, menos de lo evidente. No mencionábamos fechas, ni lugares exactos, ni nombres verdaderos, pero había algo en la cadencia de sus frases que me resultaba inquietantemente familiar. El humor, la manera de describir el mundo, el modo en que cuidaba cada palabra, era igual que Javier. Y aunque no podía permitirme creerlo, no podía dejar de sentirlo. Una noche, mientras releía sus cartas bajo la luz cálida de la lámpara, sentí un escalofrío. Era como si su voz flotara en la habitación, como si estuviera allí, sentado frente a mí, con una sonrisa tranquila, con los ojos llenos de vida y la misma ternura de antes. Y por primera vez en años sentí algo que había olvidado, la esperanza. La esperanza de que el destino aún podía sorprenderme, de que quizá de algún modo imposible de comprender, ese hombre que escribía desde la distancia no era solo un desconocido. Y así pasaron los años, con cartas que cruzaban el tiempo, que me hacían reír, llorar y soñar. Palabras que se convirtieron en puentes invisibles. Palabras que, sin yo saberlo aún, me preparaban para descubrir un secreto que cambiaría todo lo que creía posible. Fue una noche de invierno cuando algo cambió, aunque nadie en el mundo lo notara. Yo estaba sentada en la vieja butaca junto a la ventana, con la manta sobre las piernas y el café humeando en la mesa. Las calles de Sevilla estaban silenciosas, mojadas por la lluvia reciente, y el olor a tierra mojada se colaba por la rendija de la ventana. Releía por quinta vez la última carta de Javier en las sombras. De repente, una línea me hizo detener la respiración. No era una frase poética ni una confidencia cotidiana. Era un detalle imposible. Mencionaba el día exacto en que conocí a Javier, hace más de 20 años, y algo que solo él y yo sabíamos. Un pequeño accidente en el parque, un rasguño en mi rodilla y las palabras que él había dicho para consolarme. «No te preocupes, Claudia, no pasa nada». Mi corazón se detuvo. Las manos temblaban mientras sostenía la carta. Era imposible, no podía ser. Y sin embargo estaba allí, escrito con esa caligrafía que parecía tan conocida y al mismo tiempo desconocida. Durante días enteros no pude pensar en otra cosa. Cada recuerdo de Javier regresaba como un río desbordado. Las tardes de verano, el olor del pan recién horneado, las risas compartidas en nuestra cocina, los paseos por la ribera del Guadalquivir, todo volvía, vívido, con una claridad que me dolía. Era como si el pasado hubiera atravesado el tiempo para alcanzarme a través de aquellas cartas.
decidí responder con cautela. No podía admitir lo que empezaba a sospechar, que aquel hombre podría ser Javier, pero necesitaba confirmar algo, un indicio, un detalle que me asegurara que no estaba imaginando todo. Me haces recordar cosas que creí olvidadas, momentos que solo una persona muy especial podría conocer. Su respuesta llegó pocas horas después, y en ella una confesión velada, apenas perceptible, pero a veces los recuerdos encuentran la manera de mantenerse vivos incluso cuando creemos que los hemos perdido. A veces, Claudia, no estamos tan separados como pensamos. Mi mente se llenó de preguntas, de dudas, de miedo. Si era él, ¿cómo era posible? Si no era, ¿cómo podía saber tanto? Durante semanas las cartas se volvieron más intensas. No hablábamos solo de recuerdos, sino de sentimientos que ambos creíamos enterrados. Su lenguaje estaba cargado de ternura y paciencia, con pausas que me hacían imaginar su respiración tranquila, el ritmo de sus manos apoyadas sobre la mesa mientras escribía. Era imposible no sentir que alguien me estaba mirando desde el otro lado, comprendiendo cada rincón de mi corazón que había quedado intacto tras su muerte. Una tarde, mientras paseaba por el barrio antiguo de Sevilla, recordé un gesto suyo que siempre me había conmovido. Entré en la misma pastelería donde solíamos comprar churros, y al ver al dependiente, recordé cómo Javier se inclinaba sobre el mostrador para decirle al chico de turno que agregara un extra de chocolate en mi taza. Al salir, encontré en el buzón una carta que hablaba exactamente de eso. No podía ser coincidencia, no podía ser un desconocido. Y fue entonces cuando lo comprendí. La verdad me golpeó como la lluvia en un día de tormenta. Aquel hombre era Javier. El miedo se mezclaba con la incredulidad. No estaba aquí, frente a mí. No podía tocarlo, ni verlo, pero estaba vivo en las palabras, vivo en la memoria, vivo en cada frase que cruzaba el tiempo para alcanzarme. Todo lo que había dado por perdido regresaba a mí de la forma más inesperada y milagrosa. Por primera vez en años sentí una mezcla de terror y alegría absoluta. Era como estar de pie al borde de un precipicio. La caída era inevitable, pero no importaba, porque el corazón había vuelto a latir con fuerza. Durante semanas no pude hablar con nadie sobre esto, ni con amigos ni con familiares. Temía que me tomaran por loca. Pero cada noche, al leer sus cartas, al sentir que él estaba ahí, invisible pero presente, comprendí algo esencial. El amor no siempre sigue las reglas del tiempo ni de la muerte. Algunas veces atraviesa años, distancia y silencio para encontrarte otra vez en una forma que parece imposible, hasta que sucede. Y mientras sostenía una de sus cartas bajo la lámpara cálida de la habitación, con la lluvia golpeando los cristales y la ciudad dormida afuera, entendí que lo que comenzaba no solo era un intercambio de palabras, era un puente entre el pasado y el presente, entre la vida y la memoria, entre la pérdida y la esperanza. Mi corazón estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía sobre la muerte, sobre el amor, sobre la vida misma. El descubrimiento comenzó como un murmullo. Un pequeño detalle que al principio parecía irrelevante, pero que terminó desvelando un secreto que había permanecido oculto durante años. Era un jueves cualquiera. Las calles de Sevilla estaban mojadas tras una lluvia ligera que dejaba un aroma dulce a tierra y azahar. Yo, Claudia, caminaba despacio, con el abrigo cerrado hasta el cuello y la bufanda apretada, pensando en el correo que esperaba cada semana. Aquella carta, sin embargo, tenía algo diferente. Al abrirla, lo supe de inmediato. Su caligrafía, su manera de organizar las palabras, el ritmo pausado de sus frases, todo me parecía más íntimo, más cercano que nunca. Entre líneas mencionaba un café pequeño, de esquina, con puertas de madera gastada y ventanales empañados, donde él decía que nos habíamos conocido hace años. Era el mismo café donde Javier y yo habíamos pasado una tarde de verano, riendo hasta que nos dolió el estómago, sin imaginar que décadas después un hilo invisible nos traería nuevamente juntos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Las manos temblaban mientras sostenían la carta. Y no era solo por sorpresa.
sino por el miedo que se mezclaba con una alegría imposible de contener. Si realmente era él, si el desconocido con quien había compartido años de cartas era Javier, entonces todas las piezas de mi vida encajaban de golpe. Decidí actuar con cautela. No podía correr, no podía gritar, no podía arruinar la delicadeza de lo que se estaba revelando. Era como caminar sobre un puente invisible. Un paso en falso y todo podría desaparecer. Durante días enteros revisé todas las cartas anteriores, buscando pistas, pequeñas marcas, coincidencias, referencias que solo Javier y yo habíamos compartido. Encontré detalles imposibles de conocer para un desconocido, frases que habíamos dicho en voz baja durante nuestras caminatas, gestos que él hacía cuando me abrazaba, recuerdos que ni siquiera mi memoria podía relatar con exactitud. Todo apuntaba a lo mismo. Era él. No podía creerlo, y al mismo tiempo todo tenía sentido. Las pausas en su escritura, la forma de contar las cosas, el humor que me hacía sonreír aún a través de la distancia, todo era Javier, mi Javier, el hombre que había amado y perdido, y que de algún modo que no comprendía había decidido seguir escribiéndome desde más allá de su propia vida. Esa tarde, sentada en la misma butaca donde había leído por primera vez su carta, respiré profundamente. Cerré los ojos y pude imaginarlo allí, frente a mí, con su mirada cálida y esa sonrisa tranquila que tanto me había hecho sentir segura. Era un espejismo, lo sabía, pero era suficiente. Entonces encontré una carta que lo confirmó todo. Era una hoja arrugada, con la tinta un poco corrida, olvidada en algún rincón de su escritorio antes de morir. Su letra, inconfundible, su firma, Javier Martín Herrera. Y en las palabras la confesión más pura. Claudia, si estás leyendo esto, significa que has seguido buscando la vida incluso después de que yo me fuera. No pude evitar escribirte, aunque la enfermedad y el miedo me impidieran estar a tu lado. Quise protegerte del dolor, pero no podía resistirme a mantener nuestra conexión. Cada carta, cada palabra, fue un intento de seguir a tu lado, de no perderte aunque fuera en silencio. Siempre te he amado, y siempre lo haré. Caí de rodillas sobre la alfombra, las lágrimas corriendo sin control. El mundo entero desapareció. No había pasado ni presente, solo él y yo, conectados a través de un hilo que ni la muerte pudo romper. Durante semanas releí cada carta, cada frase, cada palabra que me había escrito a lo largo de esos años. Comprendí que todo el tiempo que creí perdido, todo el dolor, la soledad, las noches interminables, habían sido atravesadas por él, que había estado allí, invisible, pero presente, sosteniéndome con cada línea escrita. Y con la confirmación vinieron recuerdos que no había querido enfrentar. Recordé sus últimos días, su enfermedad, los silencios cargados de miedo y amor. Recordé cómo sus manos temblaban cuando intentaba escribir algo para mí, cómo sus ojos brillaban aun cuando el cuerpo le fallaba. Cada carta era un pedazo de su vida que había dejado para mí, como un testamento de amor que ni la muerte podía borrar. Sentí una mezcla de emociones que me desbordaban: alegría, miedo, incredulidad, gratitud, amor, todo al mismo tiempo. Era como vivir un milagro que no podía explicarse con palabras, y comprendí algo esencial. El amor verdadero no se detiene ante la distancia, ni ante el tiempo ni ante la muerte. A veces se esconde, se transforma, y encuentra la manera de regresar, cuando menos lo esperas, de la forma más inesperada. Durante días me senté frente a la ventana, viendo la lluvia caer sobre Sevilla, pensando en él. Su voz parecía rodearme en cada carta, en cada recuerdo, en cada gesto que había compartido conmigo. Y mientras sostenía la carta arrugada entre mis manos, sentí una paz que hacía años no conocía. No porque lo tuviera físicamente conmigo, sino porque finalmente había encontrado la verdad. Mi desconocido no era desconocido, mi amor perdido no estaba perdido. Sabía que el siguiente paso sería difícil, que enfrentar la realidad, aceptar la ausencia física y la presencia intangible, requeriría tiempo y coraje. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar sin miedo, que podía amar de nuevo, aunque fuera de una manera que desafiaba toda lógica. Y así, en esa tarde lluviosa, entre el murmullo de las gotas y el olor a café, comprendí algo que cambiaría todo. La muerte no es el final del amor. A veces es solo un puente
que nos lleva de regreso al corazón de quien siempre estuvo destinado a encontrarnos. El descubrimiento había cambiado mi vida por completo. Lo que comenzó como un intercambio de cartas con un desconocido se había transformado en el hallazgo más inesperado de mi existencia. Javier no había dejado de escribirme, ni siquiera después de morir. Y ahora, cada carta que releía era un tesoro, un hilo invisible que atravesaba el tiempo y la distancia para recordarme que el amor verdadero no entiende de límites. Sentada en la misma butaca donde tantas tardes había leído sus palabras, con el café ya frío a mi lado y la luz cálida de la lámpara iluminando la habitación, sentía algo que hacía años no sentía: paz. Una paz profunda, silenciosa, que no dependía de la presencia física de nadie, porque él estaba allí, más allá de la carne, más allá de la ausencia, en cada palabra, en cada recuerdo, en cada latido de mi memoria. Durante meses releí todas las cartas que me había escrito, una y otra vez. Cada línea era un abrazo, cada coma un suspiro compartido, cada palabra cuidadosamente colocada una muestra de amor que desafiaba la muerte misma. Algunas cartas me hicieron reír, otras llorar hasta quedarme sin aliento, pero todas, sin excepción, me hicieron sentir viva, como si Javier, aunque ausente, me hubiera sostenido durante todo ese tiempo, manteniendo nuestra conexión intacta. Decidí guardar todas las cartas en una caja de madera que había pertenecido a mi madre. Entre las hojas amarillentas también puse fotografías, pétalos secos, pequeños recuerdos de nuestra vida juntos, cada objeto cargado de la memoria de lo que habíamos sido y de lo que aún éramos, aunque de una manera diferente. Cada vez que abría la caja, sentía su presencia, su risa, su aroma, el calor de sus manos rozando las mías. Era un milagro silencioso, un amor que se negaba a morir. Y mientras pasaban los días, fui comprendiendo algo esencial. No necesitaba que él regresara físicamente. No necesitaba un milagro tangible, porque ya lo había recibido. El verdadero milagro era su constancia, su decisión de mantenerme cerca, de cuidarme a través de las palabras, de enseñarme que la distancia y la muerte no podían romper lo que habíamos construido juntos. Una tarde de primavera me senté junto a la ventana, con los geranios florecidos en el balcón y el sol acariciando suavemente la habitación. Tomé una carta y la abrí, con las manos temblorosas y el corazón lleno de gratitud. Leí: Claudia, si estás leyendo esto, quiero que sepas que siempre estuve contigo. Cada palabra que te escribí fue un intento de seguir a tu lado, de no perderte aunque no pudiera sostenerte físicamente. Nunca dejes de amar, nunca dejes de vivir. Yo siempre te esperaré aunque estés lejos de mí, aunque el mundo cambie. Te amo hoy, te amaré mañana y te amaré siempre. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran, sintiendo una mezcla de dolor y alegría que me atravesaba de pies a cabeza. Era un amor imposible. Un amor que había sobrevivido a la muerte, a los silencios, a los años de espera y soledad, pero también era un amor que me enseñaba algo vital. La vida no se mide por la duración de los días, sino por la intensidad con que amamos y sentimos. Los meses se convirtieron en años. Seguía leyendo sus cartas, a veces en la mañana, a veces antes de dormir, y cada vez sentía que él estaba allí, a mi lado. A veces, cuando la brisa movía las cortinas, juraría sentir el aroma de su colonia, el roce de su mano sobre la mía. Era un consuelo, un regalo que no podía explicarse, pero que llenaba cada rincón vacío de mi corazón. Aprendí a hablarle en voz alta mientras leía sus cartas, como si pudiera escucharme desde algún lugar secreto. Te leo, Javier. Te escucho. Estoy bien. Y en cada palabra sentía que me respondía aunque el silencio fuera absoluto, porque el amor verdadero, comprendí, no necesita presencia física para existir. Sigue vivo mientras haya memoria, mientras haya palabras, mientras haya corazón. Una tarde lluviosa, similar a aquella en la que había escrito la primera carta, sentí que mi vida estaba completa de un modo que nunca imaginé. Habíamos compartido décadas, pérdidas y silencios, y aún así el vínculo permanecía intacto. Y comprendí que la verdadera eternidad no se mide en años, sino en la fuerza con que un amor sobrevive a todo lo que la vida y la muerte le arrojan. Javier me había enseñado que algunas historias nunca terminan, que algunas cartas no se pierden, que algunos recuerdos no mueren, y que algunos amores, aunque parezcan imposibles,
siempre encuentran la manera de regresar. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, abrí una carta más y sus palabras parecieron envolverme en un abrazo cálido. Claudia, gracias por seguirme buscando en la vida, por entenderme en el silencio, por amarme aun cuando no me veías. Nuestro amor no tiene fin, porque lo llevamos dentro, siempre. Sonreí y supe sin ninguna duda que nunca volvería a sentirme sola, porque algunas cartas son eternas y algunos amores trascienden incluso a la muerte.